Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, Iglesia Evangélica El Paraíso. Y todos aquellos que desde su casa o desde cualquier otro lugar en esta mañana nos están viendo y escuchando, bienvenidos a participar en este culto a Dios, este culto virtual al Señor. Vamos a iniciar en esta mañana abriendo las Escrituras en el Salmo 95, que nos convoca, que nos invita a enfocar nuestra mirada y nuestro corazón a Dios y alabarle con cánticos. Leamos las Escrituras. Salmo 95 dice así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Respondamos a Dios en esta mañana. Respondamos a su palabra con cánticos de alabanza y de adoración. Oremos. Te damos gracias, Señor, a ti que eres el Dios único y verdadero, Dios creador de todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible. Tú eres el Dios que gobierna sobre toda tu creación. Tú eres el Dios que nos ha hecho tus hijos, nos ha hecho tu pueblo, nos has hecho ovejas de tu prado. Señor, venimos a ti para cantar alabanza. Venimos a ti en adoración en esta mañana. Tú solo eres digno. Recibe, Señor, nuestro canto de alabanza. Recibe la exposición de tu palabra. Recibe la comunión de tu iglesia. Y que todo esto por el Espíritu te santifique, te glorifique y te exalte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo fraternal a todos los hermanos. Les invitamos a unir sus voces de una manera solemne para alabar al Rey de Reyes y a declarar que Él es nuestro escudo, nuestro baluarte y sostén, que Él es omnipotente por siglos. Amén. Se nos pongo a sí mismo.
Gracias al Señor que podemos cantar cánticos a su nombre. Gracias al Señor por las sagradas Escrituras. Y en esta mañana continuamos con esta serie que hemos iniciado ya hace algunos domingos, conociendo más a Jesucristo, por quien vivimos y a quien anunciamos. En esta mañana nos vamos a detener en Lucas capítulo 2, Evangelio según Lucas capítulo 2. Y la exposición de esta mañana tiene por título El Dios que cumple. Dios ha cumplido. El Dios que cumple. Dios ha cumplido. Y vamos a mirar en Lucas capítulo 2 el relato del nacimiento, de la niñez, de la adolescencia, un resumen que nos presenta Lucas antes de que Jesús cumpliese los 30 años, cuando se manifiesta públicamente e inicia su ministerio público entre los hombres. Vamos a mirar varios acontecimientos que se mueven y se relatan en este capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. El Dios que cumple, el Dios que ha cumplido. A manera de introducción, tengamos presente que a lo largo de la Escritura, Dios se muestra como un Dios que establece una relación con los hombres a través de lo que la Escritura llama pacto o pactos. Dios ha establecido una relación de pactos. Y Dios en esta relación de pacto toma la iniciativa, una iniciativa soberana y llena de gracia. Por eso conocemos el Antiguo Testamento como su verdadero y original nombre, Antiguo Pacto, y Nuevo Testamento como Nuevo Pacto. Y en esta relación de pacto, Dios hace promesas al hombre. Dios se compromete con el hombre y también demanda del hombre con el cual Dios hace pacto. Dios demanda del hombre una respuesta. Y a lo largo de la Escritura, esta respuesta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, es una respuesta de fe y de obediencia. Pero ¿quién es el que cumple en esta relación pactual entre Dios y el hombre? ¿Quién es el que cumple? ¿Es Dios? ¿Es el hombre? ¿Quién es el que cumple? ¿Quién es el fiel? ¿Quién es el confiable en esta relación? Y lo que vemos en la Escritura es que solo Dios ha cumplido, solo Dios cumple y solo Dios cumplirá. Nuestro Dios es el Dios que cumple, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los padres, el Dios de Israel, es el Dios cumplidor. Y a diferencia de este Dios, y en contraste con este Dios, el hombre no cumple. El ser humano no es cumplidor. Adán no cumplió. Adán y Eva no cumplieron. Israel no cumplió. Los dirigentes espirituales de Israel a lo largo de la historia no cumplieron. Vamos a nuestro presente. El político, el gobernante, no cumple. El jefe tampoco cumple. El esposo no cumple.
La madre no cumple. El hijo no cumple. Y todos tal vez cumplimos a medias. O cumplimos poco. Pero nunca cumplimos plenamente y perfectamente. Porque no queremos o porque no podemos. Los hombres no se dividen entre los que cumplen y los que no cumplen, pues ninguno cumple. Solo la diferencia la vemos en que ante el incumplimiento de los hombres, unos reaccionan con humildad y otros con soberbia. ¿Qué expectativa de cumplimiento tienes sobre ti mismo o sobre los demás? ¿Eres de los que piensas, yo cumpliré 100% en todo o me cumplirán 100% en todo? Esto es imposible para los hombres. Y si así llegase a suceder, es solo por la intervención de Dios, que en su poder y en su gracia hace esto posible. ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En el que cumple o en el que no cumple? Dios cumple su parte y Dios también cumple la parte del hombre que no cumplió. Y esto lo hace por medio de la obediencia perfecta de su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre. Dios toma nuestro lugar como nuestro sustituto y cumple en lugar de nosotros. Recordamos la palabra del apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2. Palabra fiel es esta: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios cumple siempre y por medio de su Hijo Jesucristo. En Él todas las promesas, propósitos y planes de Dios son un sí rotundo, un amén contundente. Y la historia del nacimiento, de la niñez y de la vida entera de Jesús nos resulta entonces una historia extraña y un poco ajena a la realidad del hombre, porque es una historia de pleno y perfecto cumplimiento. Dios cumple, Dios ha cumplido por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos entonces a leer las Escrituras en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Dice así el versículo 1 hasta el versículo 7. Y el primer punto de esta exposición es: Dios ha cumplido contra la corriente de este mundo. Dios ha cumplido contra la corriente de este mundo. Lo dice así Lucas 2, 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Primer punto, Dios ha cumplido, o Dios cumple contra la corriente de este mundo. Según el propósito y el plan de Dios, se cumplieron los días del nacimiento del niño Jesús, el Señor Jesucristo. El niño rey, descendiente del rey David, nace en esta aldea, Belén, y es acostado en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este es un cumplimiento contra la corriente de este mundo. Los príncipes, los herederos a la corona, al trono, nacen en palacios, grandes e importantes ciudades, y son recostados en cunas bellas y lujosas. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el Rey para siempre, nace en Belén y crece en Nazaret. Pequeñas aldeas de una nación, de un pueblo dominado por un imperio. Aldeas pequeñas, insignificantes, sin ninguna importancia. Y vemos que no hay lugar para recostar al niño rey que ha nacido. Y la cuna de este niño llega a ser un pesebre, una caja donde se depositaba el alimento que comían los animales. Dios ha cumplido contra la corriente de este mundo. ¿Qué es lo que Dios escoge para su cumplimiento? Dios no escoge lo que el mundo escoge. Dios no cumple sus propósitos y planes según los criterios humanos y mundanos. Dios cumple por medio de lo que no es humanamente posible. O Dios cumple por medio de lo que es imposible para los hombres. Dios no cumple sus propósitos y sus planes mediante lo que para este mundo es grande, poderoso e importante. El cumplimiento de Dios no es por medio de lo que los hombres pueden hacer, sino que el cumplimiento de Dios es por medio de lo que los hombres no pueden hacer. Pero Dios con su poder sí lo hace posible. Dios cumple contra toda la corriente y contra todos los criterios de este mundo. Hermano, iglesia, no esperes que Dios cumpla sus planes y sus propósitos siguiendo los criterios de grandeza, poder, riqueza, valor e importancia de este mundo. Hermano, no pienses, no digas, yo nunca podré servir a Dios porque no tengo esto o aquello, porque no tengo dinero, porque no tengo títulos, porque no tengo carro, porque no tengo apellido, porque no tengo belleza, porque no tengo fuerza, porque no poseo esto y aquello. Mis hijos no podrán servir al propósito de Dios porque no tienen. Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo que no es de valor según los criterios de este mundo para cumplir sus planes, sus propósitos en la historia y en la humanidad. Dios ha cumplido y Dios cumple contra la corriente de este mundo.
Ese es nuestro primer punto. Vamos a Lucas 2, al versículo 8. Lucas 2, versículo 8. Vamos a mirar el segundo punto de esta exposición. Dios manifiesta su cumplimiento a los humildes de corazón, y estos entonces responden en alabanza. Dios manifiesta su cumplimiento a los humildes de corazón, y entonces estos responden en alabanza. Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Versículo 21. Cumplidos los 8 días para la circuncisión al niño, o para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palomitos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos al niño y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz,
conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. En segundo lugar, Dios manifiesta su cumplimiento a los humildes de corazón, y estos responden en alabanza a Dios. Tenemos aquí el relato de los pastores que cuidaban el rebaño, el relato de este anciano Simeón, de esta viuda Ana y por supuesto de José y María, los padres legales y humanos del Señor Jesús. Gente humilde de corazón, los pastores del rebaño. Por supuesto, no eran poderosos, eran gente humilde de corazón. Y un ángel les anuncia el nacimiento del niño. Y estos pastores del rebaño presencian la gloria del Señor allí en el campo. Participaron de un coro celestial de alabanza a Dios. Un coro que cantaba gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. La gracia de Dios es con los hombres. Gente humilde de corazón. Y los pastores, después de ver y conocer a Jesús el Salvador, vuelven alabando y glorificando a Dios por lo que han visto y por lo que han oído, como se les había dicho por el ángel. Ha sido cumplido lo que se les había dicho. Tenemos al anciano Simeón. Simeón esperaba el cumplimiento, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin antes ver el cumplimiento, sin antes ver al ungido del Señor. Entonces Simeón, al ver el cumplimiento de Dios, es decir, al niño, bendice a Dios con el niño en sus brazos y afirma: estoy listo para partir en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Y afirma Simeón lo que la Escritura desde el Antiguo Testamento ha dicho: salvación primeramente para Israel, pero no solo para Israel, sino para todos los pueblos, familias, naciones, tribus de la tierra.
Afirma Simeón, este niño es luz para los gentiles y es gloria de Israel. ¿Cuál es la gloria de Israel? ¿Qué es la gloria de Israel? ¿Es la Torá o es Cristo? La Torá fue en un tiempo la gloria de Israel, pero la Torá fue anticipatoria, preparatoria de una gloria superior, de una gloria mayor, de una gloria mucho mejor que sería revelada y manifestada en Jesucristo. Jesucristo es la gloria de Israel. Cuidado. Tú que quieres dejar la gloria de Cristo y volver a la vieja gloria de la Torá. Sí, volvamos a la Torá. Pero para que la Torá nos lleve a Cristo. No para quedarnos en la Torá. Porque el sentido y el propósito de la Torá es llevarnos a Cristo Jesús. Una mayor, una mejor y una permanente gloria eterna. Pero también dice Simeón, por el Espíritu Santo, que este niño está puesto para levantamiento de muchos israelitas, los humildes de corazón. Pero también está puesto este niño para tropiezo y caída de muchos. Los altivos de corazón, los soberbios de corazón. Y de esta manera Simeón está anticipando lo que acontecerá en Israel y particularmente con los dirigentes, con los ancianos, con los escribas, con los sacerdotes y con los fariseos en Israel. Y también aquí Simeón por el Espíritu dice que Jesús es la señal que será contradicha. Jesús es esa señal que nos lleva al Padre. Él se identifica a sí mismo como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios. Él es la señal que será contradicha por muchos judíos. Y Él como señal revelará el corazón de muchos. El corazón de muchos será revelada la hipocresía religiosa, la apariencia de piedad. Y ahí está la palabra de Jesús cuando afirmó: este pueblo de labios me honra, pero si su corazón está lejos de mí, señal que será contradicha. Y nos recuerdan las palabras de Hebreos cuando dice que Jesús menospreció la hostilidad de los hombres contra sí mismo, porque tenía su mirada puesta en el gozo delante de Él. Dios manifiesta su cumplimiento a los humildes de corazón y estos le alaban. Tenemos en el relato a la viuda Ana. Al ver al niño y al escuchar las palabras de Simeón, alaba a Dios. Alaba a Dios y hablaba del niño a todos los que también como ella habían esperado el cumplimiento, la redención de Jerusalén. Alaba a Dios porque Dios cumple. Él es un Dios verdadero, Él es un Dios fiel, es un Dios confiable. Y tenemos también en el relato un matrimonio, humildes de corazón, padres del niño Jesús, María y José. Fueron usados por Dios como sus padres legales para cumplir con el niño todo lo que estipulaba y se exigía en la ley de Moisés. Y fue anunciado por los profetas y por los ángeles. Por ejemplo, el asignar el nombre Jesús al niño.
el cumplimiento del ritual de la circuncisión, del ritual de la presentación del niño en el templo con las ofrendas y los sacrificios. María oía y veía todo lo que acontecía y todo lo que decían, y su corazón se maravillaba, sin entender todo lo que sucedía y se decía, pero atesorando y meditando en su corazón, discerniendo en su corazón cómo Dios estaba cumpliendo la esperanza de Israel a través del niño Jesús. Estaban dispuestos a que se cumpliera por medio de ellos la voluntad de Dios para con el niño, su Hijo Jesús. Dios, hermanos, iglesia, anuncia, manifiesta a los humildes de corazón su cumplimiento. Y entonces estos responden a Dios glorificando, alabando, obedeciendo. Y en tercer lugar, podemos afirmar a partir de este relato y de todo el resto del relato que presenta Lucas en el Evangelio y también en todos los demás 3 evangelios, podemos afirmar que Dios ha cumplido, cumple y cumplirá por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto lo vemos en el nacimiento de Jesús, lo vemos en su niñez, lo vemos en su adolescencia y en todo el resto de su vida, según el relato del Evangelio. Dios cumple por medio de su Hijo Jesucristo. La historia, hermanos, toda la historia bíblica, la teología bíblica, el mensaje bíblico que nos es dado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos enseña de que el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto es profecía, es promesa, es preparación, es anticipación, es prefiguración, es iniciación de lo que habría de acontecer, el cumplimiento que vemos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, como el cumplimiento de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y esta es la relación Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Pacto. Jesús es el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? ¿Qué cumple y cumplirá Dios por medio de su Hijo Jesucristo? El cumplimiento del propósito de Dios desde la eternidad con su creación, con toda su creación y particularmente con la creación del ser humano. Por eso Jesús es manifestado como el postrer Adán, el verdadero Adán, el verdadero hombre, la verdadera humanidad. ¿De qué Jesús es cumplimiento? Jesús es cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham y a su descendencia, promesa de bendición para este pueblo y a partir de la descendencia de este pueblo, bendición para todos los demás pueblos y naciones y tribus de toda la tierra y la historia. Jesús es entonces el verdadero Israel. En Jesús se cumple el propósito de Dios para con Israel. ¿De qué Jesús es cumplimiento?
Jesús es cumplimiento del pacto de Dios hecho con David, con el rey David. Jesús es el verdadero, auténtico y perfecto Rey para siempre. ¿De qué Jesús es cumplimiento? Jesús es cumplimiento de la promesa y de la esperanza de redención mesiánica y por lo tanto de la derrota de los enemigos del pueblo de Dios. El reino de Dios que viene a los hombres, el reino de Dios que viene a la tierra. Por Jesús, el reino de Dios viene y se establece en la tierra y los enemigos son destruidos. ¿De qué Jesús es cumplimiento? De la promesa de un nuevo pacto y de la restauración de todo lo creado. Todo esto Dios lo cumple por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cumple Dios todo esto por medio de su Hijo Jesucristo. Y este es el relato de Lucas y de los evangelios. Y como dice el apóstol Pablo, por Él, por Jesús, y para Él son todas las cosas, para que Él, Jesús, tenga siempre en todo la preeminencia. En su nacimiento, en su crecimiento, en su ministerio, en palabras y en acciones poderosas, en su muerte, en su resurrección, en su exaltación a la derecha del Padre, en el hecho de enviar al Espíritu Santo a habitar en los creyentes y en la iglesia, y por último en su segunda venida. Dios ha cumplido, Dios cumple y Dios cumplirá todo esto. ¿Qué es cumplir? Esta palabra que en el Evangelio de Lucas y en todo el Nuevo Testamento es tan importante por el concepto y la verdad teológica fundamental contenido en ella. ¿Qué es cumplir? Y el Nuevo Testamento usa varias palabras griegas cuya traducción de cada una de ellas se junta y se suma para presentar esta verdad teológica fundamental. Jesús, por medio de Jesús, Dios cumple. Esta palabra quiere decir, por ejemplo, llevar a cabo, realizar, obedecer. En Jesús se lleva a cabo, en Jesús se realiza, Jesús obedece la ley. Esta palabra también quiere decir finalizar, acabar, concluir. Por medio de Jesús finaliza, se acaba, se concluye. El propósito, el plan de Dios consumado es. Esta palabra también quiere decir completar, llenar o perfeccionar. Jesús completa, Jesús perfecciona lo que la ley de Moisés no pudo hacer. Jesús lo completa, lo perfecciona, lo llena. Un nuevo pacto por medio de la sangre de Jesús. Esta palabra quiere decir alcanzar el propósito, lograr el fin, lograr un objetivo propuesto. Por medio de Jesús, Dios cumple el propósito, se cumple el objetivo propuesto, se logra por medio de Jesús. Dios cumple, Dios ha cumplido por medio de su Hijo Jesucristo. Y en cuarto y en último lugar, el cumplimiento de Dios es un cumplimiento dinámico, progresivo, que se da a través del tiempo a lo largo de la historia. Vamos entonces a leer Lucas 2, versículo 39 hasta el final del capítulo. Lucas 2, 39. Después de haber cumplido
con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En cuarto lugar, entonces, el cumplimiento se lleva a cabo de una manera dinámica y progresiva a través del tiempo, a través de la historia. Vimos cómo lo que sucede con el niño al ser concebido, al nacer, y durante sus primeros años cumple lo anunciado por la ley, los profetas y aún los ángeles. Por esto, según el relato, a los 12 años vemos a un adolescente que ha crecido en inteligencia y sabiduría espiritual. Es decir, ha crecido en la comprensión de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Él, siendo de 12 años, no solo podía recitar versículos del Antiguo Testamento de memoria, o contar las historias de Israel y de los héroes del Antiguo Testamento, sino que tenía comprensión, tenía entendimiento espiritual de la identidad y de la misión del Mesías de Israel, lo cual no era en ninguna manera propio de un niño de su edad. Tanto que estando en medio de los sacerdotes y maestros de la ley en el templo de Jerusalén, los asombraba por sus preguntas y por las respuestas que él les daba. El niño Jesús iba creciendo en una autopercepción cada vez más clara de su identidad y de su misión como el Mesías de Dios. Por eso responde a su madre: ¿no sabéis lo que yo sí sé?
que en los asuntos de mi Padre Celestial me es necesario estar ocupado, me es necesario estar involucrado. Jesús, dice el relato, se crió en Nazaret, sujeto a sus padres hasta los 30 años. Por eso fue llamado Nazareno, por eso fue llamado el hijo del carpintero. Cuando tenía 30 años, dice el Evangelio de Lucas más adelante, Jesús inició lo que conocemos como su manifestación o ministerio público. Pero durante todo este tiempo, dice, resume Lucas aquí en el relato que hemos leído, resume Lucas que durante todo este tiempo Jesús crecía de manera permanente y constante en estatura y en sabiduría, crecía física y espiritualmente. Allí creció, dice Lucas, sujeto a sus padres. También relacionalmente, el favor de Dios era con él y el favor de los hombres era con él. Lo que luego veremos a lo largo del Evangelio de Lucas, que cambiará radicalmente. Jesús se convertirá, como ya hemos mencionado, en una señal contradicha. Vemos entonces el cumplimiento de Dios progresivo, dinámico, a través del tiempo. Ya ha sido cumplido en el pasado, se está cumpliendo en el presente y se cumplirá en el futuro plenamente, perfectamente y finalmente el propósito y el plan de Dios. Y esta, hermanos, es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es la historia del cumplimiento de Dios. Y confiamos en el Dios de la historia, que es verdadero y es confiable, todopoderoso y misericordioso para cumplir. Él no se negará a sí mismo, Él es fiel. Nuestra certeza, convicción y seguridad y esperanza no es incierta, no es dudosa. La historia no es el cumplimiento de los propósitos y planes de los malos, de los violentos, de los poderosos, de los ricos, de los corruptos y de los engañadores de la tierra. La historia no es el cumplimiento de los propósitos y planes de los demonios ni de Satanás. Aunque así te lo parezca, no te dejes engañar por lo que ves o por lo que no ves. Confía en el testimonio de toda la Escritura. La historia es el cumplimiento del propósito y del plan de Dios. El reino de Dios y su justicia plenamente establecidos en toda la creación de Dios para la gloria de Dios. Y todo esto mediante Jesucristo, el Hijo de Dios, de una manera dinámica y progresiva a lo largo de los tiempos y a lo largo de toda la historia. 4 puntos de este relato. Del Dios que cumple, del Dios que ha cumplido. Dios ha cumplido contra la corriente de este mundo. 1. 2. Dios manifiesta su cumplimiento a los humildes de corazón y estos entonces le glorifican y le alaban. 3. Dios cumple plenamente por medio de su Hijo Jesucristo. Y 4. El cumplimiento se lleva a cabo progresivamente a lo largo de la historia y de los tiempos. ¿En quién está puesta entonces tu esperanza y tu confianza? ¿En el hombre que no cumple o en el Dios que siempre cumple? Puedes decir en esta mañana que estás completamente seguro o segura que Dios es fiel y verdadero, que Dios es confiable y cumplidor.
¿O has dado lugar en tu corazón al engaño del diablo, al engaño de la carne y de este mundo? ¿Y has albergado duda e incredulidad en tu corazón? Guarda sobre toda cosa tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Acaso no te basta toda la Escritura como un testimonio de que Dios cumple? No seas duro de corazón, sé creyente. Sin Cristo no hay cumplimiento. Fuera de Él no hay cumplimiento. Por eso Él debe tener siempre en todas las cosas la preeminencia, sus propósitos y no nuestros propósitos. Una vida de alabanza, una vida de gratitud se fundamenta en esta confianza de que Dios cumple, de que Dios ha cumplido por medio de Jesucristo. Esta confianza, esta esperanza produce en nuestro corazón alabanza, nos lleva a un canto de alabanza a Dios por su Hijo Jesucristo. Cuidado con la obra acusadora y engañadora del diablo, quien te está diciendo: espera en el hombre, espera en ti mismo. Y si el hombre te falla, entonces Dios te falla. Este cumplimiento, como hemos visto, es progresivo, dinámico a través del tiempo y de la historia. Pero el engaño de la carne, el engaño del mundo y del diablo, tiene que ver mucho con el cuándo y cómo de este cumplimiento. Y el diablo y el mundo y la carne te dicen: todo debe ser aquí y ahora, de manera plena y completa y terrenal. Todo debe ser cuando tú quieres y como tú lo quieres. Y no es así. Pero llegas aún a creer y a pensar que si no es cuando yo quiero y si no es como yo quiero, entonces ¿para qué? Pablo nos dice: doy gracias a Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, orando siempre por vosotros, rogando por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y oro porque estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, tú eres parte de ese cumplimiento. Tú participas en ese cumplimiento y Dios ha cumplido, cumple y cumplirá en ti plenamente hasta el fin su propósito y sus planes. No te desalientes, no te desanimes, no desmayes por lo que ves ahora o por lo que no ves. Sigue adelante con ánimo y esperanza. Dios ha cumplido, está cumpliendo y cumplirá todo lo que ha dicho. Y Jesucristo, como también el Espíritu Santo, juntos son plena garantía de que Dios cumple. Alabado sea y glorificado sea el Señor. Oremos. Te damos gracias, Padre, por este testimonio del Evangelio de Lucas y de toda la Escritura. Este testimonio acerca de ti mismo. Gracias, porque tú eres el Dios confiable, el Dios fiel y verdadero. Y tú lo has evidenciado a través de toda la historia. Y gracias porque tú has cumplido, cumples y cumplirás por medio de Jesús. Nuestro corazón se llena de ánimo, de aliento y de esperanza. Porque tu iglesia, porque cada uno de nosotros somos parte de ese cumplimiento. Y tú sigues trabajando y tú cumplirás tu propósito en nosotros. Señor, que nuestro corazón se llene de alabanza para darte gloria a ti y para obedecerte. Porque estamos fundados en esta verdad.
Dios verdadero y fiel, Dios confiable, Dios que cumple. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a concluir nuestro culto dominical y vamos a estar orando por usted, por la iglesia. Y dice así el apóstol Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses, versículo 17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. No ceses de orar, iglesia. Y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Allí donde estás, hermano y hermana, cierra tus ojos, júntate con la familia, con los que están contigo y oremos a aquel que nos dice: orad sin cesar y dad gracias a Dios, porque esta es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Oremos. Padre bueno, Padre misericordioso, Señor, no queremos concluir este servicio, este culto, sin dar este paso de obediencia a ti que nos convocas a orar y a ser agradecidos. Señor, en esta mañana oramos por tu iglesia, oramos por cada familia, por cada matrimonio, por cada anciano, joven y niño. Pedimos, Señor, que tu favor sea con todos. Pedimos que tú envíes tu ayuda desde tu trono en los cielos, que es un trono poderoso, un trono de gracia. Envía a todos tu socorro y tu ayuda, a el que está enfermo, a el que está afligido, al que está luchando con la tentación, al que tiene dudas en su corazón, al que no tiene la provisión suficiente. Señor, sé tú en esta mañana propicio a cada uno. Visítale, Señor, allí donde están y manifiéstanos tu favor, manifiéstanos tu poder y tu misericordia. Señor, una nueva semana nos encomendamos a ti, nos encomendamos como iglesia. Señor, por el Espíritu Santo, guíanos, llévanos para que santifiquemos tu nombre, que esta nueva semana sea semana de crecimiento bajo tu bendición, bajo tu dirección, bajo tu protección y bajo tu provisión. Gracias, Señor, te damos. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La gracia y la paz del Señor sea con todos nosotros, hermanos. El Señor nos bendiga. Amén. Solemnes resuenen las voces de amor.
mí.